Buenas tardes, estimados hermanos, compañeros, familiares en la fe. Ya estamos aquí reunidos para dar inicio a la sesión número 16 del estudio que estamos realizando y profundizando en la palabra de Dios. Estamos estudiando la economía de Dios y cómo llegar a ser unos verdaderos discípulos de Jesús. El día de hoy vamos a continuar, ¿verdad? Hablando de los 5 puntos que deberíamos de practicar para poder llegar a conocer y poner en práctica la economía de Dios. Entonces voy a compartir pantalla, creo que ya la estoy compartiendo, ¿verdad? Y vamos a buscar la presentación, ¿verdad? Déjenme ver qué pasó aquí, ¿verdad? Porque se me fue la... Voy a apagar la cámara un rato y voy a tratar de reducir la pantalla. Quiero reducir la pantalla. Ok, ya me lo soltó, estaba en pantalla completa y quiero poner la parte del power y aquí vamos ya. Entonces, bueno, siempre vamos a ubicar a las personas en cuanto que escuchan por primera vez estas grabaciones, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y voy a poner esto en grande, ¿verdad? Y presentación con diapositiva desde la... Ya le llegó, hermano. Aquí no puede. No llega todavía. No solo está AM. Entonces dígame, entonces no he compartido. Vamos a compartir. Sí. Ve que cuando nos fuimos, ahora sí le debe estar llegando. Ahora sí. Por eso es que cuando llegué aquí, cada vez que... Entonces, para ubicar a los hermanos, estamos estudiando 4 fases para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús y poder practicar la economía de Dios, siguiendo un esqueleto, un formato que ya está montado en este grupo de trabajo que es el grupo GIN. Ahí está el formato en los archivos. El que tiene TIM puede bajarlo, y la idea es que ese formato y todo este material ahí está también montado, lo utilicen para también llevarle la palabra a otras personas. Esto es de ustedes, no es propiedad intelectual de nadie, ¿eh? Simplemente es una recopilación de la palabra de Dios. Y esto se organizó en 4 fases. La primera fase es darse por vencido, y estudiamos lo que es rendirse, lo que es el sacrificio y lo que es escuchar la voz de Dios. Esa fase ya la hemos cubierto y vamos a comenzar la segunda fase, que es la de ceder, donde vamos a estudiar qué significa acatar o permanecer, cumplir o obedecer, la luz y iluminando. Y luego vamos a ir a la tercera fase, que es repartir, que es amar, servicio, compartiendo, y la cuarta fase, que es reproducirnos. Entonces ahorita estamos en un Brexit, hicimos, de 2 temas relacionados que el Señor puso en el corazón que los dieran. Y era bueno, si estamos hablando de la economía de Dios, expliquemos qué es la economía de Dios. Y lo otro, que ha sido siempre como el lastre que no nos permite poner en práctica la economía de Dios, que es la idolatría, que ya vimos que la idolatría no solo es hacer
un muñeco de piedra o de madera, sino que la idolatría va más allá, ¿ya? Son malos pensamientos, pasiones desordenadas, también la avaricia. Entonces todo es el adulterio, todo esto es también idolatría. Y ahora con todo lo nuevo que tenemos de la tecnología y todo esto, pues también esto se nos vuelve idolatría, ¿verdad? Porque todo lo que sustituye a Dios, eso es un ídolo, ¿verdad? Cuando quitamos el primer lugar al Señor. Entonces vamos ya ubicados en lo que estamos, entonces estamos como les digo en el break. Yo creo que ya el próximo sábado vamos a continuar con la segunda fase de ceder. Esperamos que algunos hermanos también se agreguen. Entonces vamos a hablar de la economía. Entonces paso al archivo donde hemos estado hablando de la economía de Dios. Habíamos quedado, ¿verdad? Habíamos estudiado lo que era la mayordomía, que no era opcional, ¿se acuerdan? Que Cristo como mayordomo lo estudiamos. Estudiamos la administración, que administramos la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ser mayordomos fieles y tenemos que saber administrar la gracia de Dios para poder poner en práctica la economía de Dios, ¿verdad? Eso era lo que estábamos estudiando. Vimos que hay valores humanos y nuestras decisiones están basadas en esos valores humanos y en nuestros valores y principios cristianos que tenemos. Y uno de esos es los 10 mandamientos. Y quedamos que los 10 mandamientos, que ahora son 11, porque nuestro Señor Jesucristo agregó uno más, ¿verdad? Entonces, y que se resumen entonces en 3 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y ámense los unos a los otros, ¿verdad? Entonces son 3 grandes mandamientos. Entonces eso dijimos que somos los padres los que estamos obligados a enseñarlo. No es el colegio, no es el pastor, el cura, etcétera, no. Somos nosotros los padres de la familia y obligados también a ponerlo en las columnas y puertas de nuestras casas, ¿ah? Para que sean siempre recordados. Y vimos la definición de administración, la administración en el tiempo, los sinónimos de administración, y quedamos, dijimos que hoy íbamos a tocar el tema de la comisión. Y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y se dice que cuando alguien va a ser o es comisionado para hacer algo, es la acción de acometer. Es el orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio, ¿verdad? Entonces hay diferentes enfoques de lo que es comisión. Es el encargo que alguien da a otra persona para que haga algo, ¿verdad? Tal vez esa es la que más se aplica a la gran comisión que nos dio Jesús a todos los que queremos ser sus verdaderos discípulos. Voy a ampliar esta letra, ¿verdad? Para que yo sé que Noemí tiene problemas en leerla. Ni la hermana la lee. No la lee tampoco. Sí, está muy chiquita. ¿Y si la lee ella, Noemí? La lee. Solo que me deja ahí. Aquí, por tanto, ir. A ver. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa es la gran comisión que nos manda el Señor, ¿verdad? No, yo no la veo bien, está bien chiquita. Está muy chiquita. Yo se la voy a ampliar un poco más, ¿verdad? Si sí, no, esto... aquí se puede poner más grande, ¿o no?
Ahí sí la leo. Ah, no, es que estoy en modo pequeño. Ahí le va, ahora sí creo que lo leí. Sí. Ahora sí. Discúlpeme, siempre llámeme la atención eso. Entonces, fíjense que ahí en la figurita es muy claro lo que nos mandó el Señor. ¿Verdad? El Señor nos mandó y estábamos conversando eso con el hermano José, ¿verdad? Que siempre nos digna con su presencia y su aporte es valiosísimo, ¿verdad? Y queremos que todos aportemos, ¿verdad? Y decíamos que las iglesias se han convertido en atraer miembros, pero nos hemos descuidado de hacer verdaderos discípulos. Si hiciéramos verdaderos discípulos y nos concentráramos en el discipulado y conversábamos, se han concentrado en hacer miembros y en pedir diezmos y hacer capitales y muchas veces ni se le ayuda a las demás personas, ¿verdad? Tienen guardado ese capital, están como almacenando eso, ¿verdad? Como que eso es lo que nos va a, a, a llevar al reino de los cielos. Y no fue así. La gran comisión es que fuéramos a ser discípulos a todas las naciones. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer y por eso nosotros tenemos este ministerio en internet, porque queremos que llegue a todas las naciones y que se escuche en cualquier parte del mundo. Y dice que los bauticemos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy claro, ¿verdad? Y enseñándole a qué, a que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándole a qué, a que guarden sus mandamientos. Esos son sus mandamientos, las cosas que os he mandado que guarden. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Fíjense que hay una promesa tremenda. Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay algún comentario sobre esta gran comisión, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debemos de practicar para practicar la economía de Dios, ¿verdad? Llegar a ser verdaderos discípulos de Él y a ser discípulos, ¿verdad? Y no estarnos preocupando, bueno, soy miembro de tal denominación o de cuál denominación. Yo creo que eso no es lo importante. Si soy católico, si soy evangélico, si soy adventista, si soy mormón. Y yo te quiero preguntar, ¿sos un verdadero discípulo de Jesús? ¿Estás haciendo otros discípulos? Esa es la gran comisión que nos mandó. ¿O estás pidiendo solo diezmo? ¿Verdad? Amén. Y lo que tenemos es que buscar cómo llenar la arca, pero con discípulos, de verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Y tenemos que discipular y discipularnos nosotros mismos y nosotros mismos ponerlo en práctica, porque dice que lo que uno no hace es difícil que vos lo enseñes. Porque si vos no lo has practicado, no lo has experimentado, entonces no es posible que vos des lo que no tenés. Es misión imposible, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que en Éxodo 5:22, entonces Moisés volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Hemos visto a través de la historia y la palabra de Dios que Él ha enviado hombres en comisiones bien difíciles. La de Moisés fue sacar al pueblo esclavizado de los hebreos de las garras del faraón, que estuvieron esclavizados 430 años. ¿Verdad? Entonces, no era fácil, incluso cuando llega Moisés con la comisión que le dio el Señor y le dice, vas a hacer esto, el pueblo que estaba esclavizado, incluso el Señor le dio señales para que le creyera, porque dijeron, bueno, este está loco. Incluso muchos, incluso vieron las señales y decían, no, ¿cómo nos va a sacar este si no tiene ejército, no tiene carro, no tiene armas, no tiene nada? Y viendo los milagros. No tiene ni una espada. Y nos va, no, ¿cómo le vamos a creer a este hombre? ¿Verdad?
pero es que el que iba adelante era el Señor, ¿verdad? Y entonces él le creyó al Señor. Eso fue lo importante de Moisés. Y esa fue su comisión, ir a hacer eso. Y él obedeció. Lo importante es que él obedeció, porque eso es lo que hemos también aprendido, ¿verdad? Cuando escuchamos la voz de Dios, lo importante es no solo escucharla, es obedecerla, ir a la acción. Entonces tenemos que ir a ser discípulos. Pero si no queremos ni estudiar la palabra de Dios para llegar a ser discípulos, entonces ¿cómo pretendemos llegar a ser unos verdaderos discípulos de Jesús? ¿Verdad? Es muy difícil. ¿Verdad? Y fíjense que después vemos, ¿verdad?, otro pasaje aquí, que en Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Qué les dijo Jesús? Miren, váyanse a este monte. Y allá se fueron, obedecieron, ¿verdad? Porque ellos iban a recibir el Espíritu Santo, que les iba a dar poder, porque ellos estaban madurando. Este es un proceso de maduración. No llegamos a ser discípulos de Jesús de la noche a la mañana. No es una varita mágica que hoy escuchamos esta charla, ¿verdad?, y salimos, medio practicamos. No, es un proceso de maduración, ¿verdad?, que necesita muchas veces mucho tiempo. Fíjense, los apóstoles pasaron 3 años con Jesús, con el maestro de maestros. Y sin embargo el Señor les dijo, todavía necesitan un ayudador, que es el Espíritu Santo. Y es que cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu, Él nos envía el Espíritu Santo, y eso es lo que nos ayuda a tener ese poder para llegar a ser verdaderos discípulos. Porque si fuera por nuestras carnes, pues nos pasaría lo de Judas, ¿verdad? Y al final traicionó al Señor porque él nunca creyó y por fin se ahorcó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Pues él no pudo cumplir la comisión que se le encomendó. Él no llegó a ese monte, ¿verdad? Después en Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Oigan eso. O sea, los apóstoles que habían estado ya 3 años, y ellos dicen, bueno, y si este se murió y resucitó, y lo están viendo que las mujeres están diciendo que está resucitado, y algunos todavía no lo creen. Vean, uno dijo, ¿cómo fue que dijo? Tomás. Sí, creyó. Hasta no ver Creer. Hasta no ver creer, hasta no ver sus llagas, ¿verdad? Si no metía tu dedo En el costado. no iba a creer. Entonces les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y eran sus discípulos. Ahora nosotros, imagínate, nos falta mucho, ¿verdad?, que madurar. Y humildemente decimos, no, si estamos como un bebé comenzando a gatear, pero hay unos soberbios que creen que saben más que Dios. Amén. ¿Verdad? Y ahí viene el problema, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado, porque las mujeres llegaron y les avisaron, y los otros que iban en el camino también llegaron y le dijeron, no, si lo vimos resucitado, y no les creyeron. Y viendo todo eso, y viendo todos los milagros que él hizo, y todas las cosas, entonces, bueno, ¿cómo iban a ser verdaderos discípulos? ¿Verdad? Si no creían. Todos tenemos la fe, es importante y debemos de creer, ¿verdad? Y después en Hechos encontramos, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poder y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Quién es? Pablo. Pero Pablo era comisionado por los enemigos de Jesús, los sacerdotes. Y iba persiguiendo a los cristianos. Pero él llevaba una comisión mala. Mientras que la comisión que nos manda el Señor es hacer discípulos. Pero ¿qué nos pasa en este mundo? Muchas veces hay gente, ¿verdad?, que está en contra de Cristo, que es el espíritu del anticristo, y que les comisiona ir a perseguir a los cristianos, y es lo que está sucediendo ahora. Entonces muchos prefieren ir en comisión del espíritu del anticristo
que ir en comisión de Cristo a ser discípulo. Porque muchas veces no queremos salir de nuestra comodidad. Esta es mi área cómoda, yo no quiero salir, yo no quiero hablar, yo no quiero arriesgarme, yo no quiero ponerme en peligro, yo no quiero muchas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que nos manda el Señor, ¿no? Si vos crees en mí, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar, te voy a respaldar, ¿verdad? Entonces, prefieren ir de comisión, pero de los que tienen el espíritu del anticristo. Y ahora vemos muchas veces que hay policías incluso que persiguen a los cristianos. Sí. Hay países donde las autoridades persiguen a los cristianos y prefieren escuchar la voz de ese político, de ese mandamás, que escuchar la voz de Dios. Y no hacer la gran comisión que Dios nos mandó. ¿Verdad? Y luego, en 1 Corintios dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer de buena voluntad y no de mala voluntad. Hay una palabrita que indica mala voluntad, que es la inquina. La inquina, ¿verdad? Y por allí leí un verso que después lo vamos a ver al final. Los falsos, ¿no? Los falsos crisóstomos de la inquina y la blasfemia. Eso es increíble, pues. El poeta lo escribió así. Y fíjense que un falso crisóstomo fue, en griego significa boca de oro. De boca de oro, o sea, y por eso le pusieron a un santo Juan Crisóstomo, o sea, el hombre que tenía una boca de oro, o sea, que era un gran orador. Pero cuando tenemos falsos crisóstomos, o sea, falsos hombres con boca de oro, ¿verdad? De la inquina, ¿verdad? Y de la blasfemia, que injurian a Dios, la blasfemia es una injuria a lo sagrado, y es lo que vemos ahora, en nuestro tiempo. Gente de mala voluntad, con inquina, y que blasfeman. Y a eso seguimos, a eso boca de oro. Pero no escuchamos la boca de la verdad que nos manda a decir, hagan discípulos. ¿Verdad? Y entonces vienen y vienen teorías y vienen cosas como la prosperidad, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Eso nos mandó el Señor, nos mandó a fructificar. A fructificar y nos mandó a ser discípulos. Eso es lo que manda el Señor. Entonces, en la comisión que recibimos, así cuando somos parte del cuerpo de Cristo, la comisión nuestra es ganar almas para el reino de Dios y hacer tesoro en el cielo y no en la tierra donde la polilla se lo come y el ladrón se lo roba. ¿Ah? Así que Elohim nos lleva una cuenta en los cielos y dice cuando juzgue a las naciones, le dirá, y ahí está, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y ese es lo que también nos manda el Señor, ¿verdad? A tener amor por nuestro prójimo, ¿verdad? A amarlo a Él sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Así que el trabajo de la iglesia, Elohim, no es recoger y acumular dinero, sino hacer discípulos que sirvan al prójimo. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, Cristo está pronto a venir de acuerdo con las dispensaciones. Cristo ya viene, estamos en los finales de los tiempos de los gentiles y tenemos que estar preparados. Eso se trata.
Y si queremos estar como las 10 vírgenes sensatas, preparadas para el arrebatamiento, que es el evento que viene, de acuerdo con la palabra del Señor, tenemos que estar practicando Mateo 25, dándole de comer al hambriento, vistiendo al que no tiene de qué vestirse, dándole de beber al que tiene sed, atendiendo al extranjero, ¿verdad? Y visitando al que esté en la cárcel, ¿verdad? Ese es el trabajo que debemos estar haciendo y preparándonos, porque esa es la preparación, ese es el aceite que las vírgenes sensatas tenemos que tener. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús y quien practica la economía de Dios, porque practicando todo esto, el Señor después sobreabunda, ¿verdad? Gracias. Y por eso dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ve? Y por eso tenemos que preocuparnos por practicar lo que nos ha comisionado el Señor a que hagamos. Eso es lo que debemos de hacer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema de la comisión o la gran comisión que nos envió el Señor, porque vamos a pasar a otro tema. ¿No? ¿Algún comentario que quieran agregar? Va. Entonces vamos a seguir con el otro punto, que es el quinto punto, que debemos de practicar, ¿verdad? Para ser seguidores de la economía de Dios y no del mundo, porque ahora ya entendemos que hay una economía del mundo y una economía de Dios. Y es que debemos de buscar la edificación. El verbo hebreo banarse designa ante todo la construcción de edificios materiales, un altar, por ejemplo, una casa, una ciudad. Y Elohim no condena estas empresas a condición de que no estén como en Babel, destinadas a levantar al hombre contra él. O sea, nosotros podemos edificar y vamos a edificar, pero vamos a edificar todo destinado para la gloria de Dios, no en contra de él, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en la boca, y como hablamos de los falsos crisóstomos, ¿verdad? Entonces la boca de oro de nosotros debe servir para alabar a Dios, para edificar a los demás. Así que lo que vas a decir, si lo que vas a decir no edifica y daña a tu prójimo, es mejor que guarde silencio. Romanos 14, 19. Entonces allí tenemos que cuidarnos porque es el instrumento más difícil. Pues yo no sé, hermano, a mí me ha costado controlar la lengua, y cuando vemos que ya estamos hablando de alguien o en contra de algo, ¿verdad? Y ya sabemos que debemos de callar si lo que vamos a decir daña al prójimo en nosotros y no edifica. Entonces hay que estar a cada momento pensando que voy a decir palabras que edifican a los demás. ¿Ah? Y entonces ahí tenemos en Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En Romanos 15, 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tal vez me lee la primera de Corintios 14, 3, hermano José. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando profetizamos, es porque hablamos al hombre para edificación del hombre. Fíjense que estamos hablando de edificar y se nos viene a la mente un edificio, es algo material, pero podemos edificar también al hombre para exhortación y consolación. ¿Ya? Tal vez me ayuda Noemí con 1 Corintios 14, 5.
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ese es el diablito que siempre nos interrumpe. Es increíble. Cuando estamos en él llama, ¿no? Entonces es mejor hablar lengua de profetización, ¿verdad? Que Mejor hacer profecía y que hablar en lenguas, dice. hablar en lengua. A no ser A no ser que haya alguien que que interprete interprete esa lengua, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a leer 2 Corintios 10:8, por favor. Nos vamos a saltar ahí un grupito. Tal vez, hermano José. Segunda de Corintios. 10:8. La antepenúltima. Fíjate que no la veo porque están unos cuadritos. Bueno, lo lee Noemí. Sí. Porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces, cuando el Señor nos pone como discípulos de Él y nos da una cierta autoridad, nos la da para que edifiquemos y no para destruir. Y eso es lo importante. Entonces, cuando vamos a edificar, vamos a pasar al siguiente punto. Así tenemos, por ejemplo, que edificar una familia, una nación. Ahora, ¿cómo edificamos nuestra familia? Hablándole a nuestros miembros de la familia palabras que lo edifiquen, no palabras que lo destruyen. ¿Verdad? Pero le decimos a un muchacho, cipote, estúpido, ya lo estamos destruyendo. No servís para nada. No servís para nada. No debe ser así. Entonces, edificar se dice de una familia como de una construcción. Y esa es nuestra principal función, edificar una familia, porque si identificamos una familia, edificamos una nación. Y las naciones se han perdido porque la familia se está perdiendo. ¿Ah? Entonces tal vez José allí sí lee, ¿verdad? Elohim edifica. Sí. Elohim edifica a la mujer con la costilla de Adán. Génesis 2:22. Una madre es edificada por los hijos que trae al mundo. 16:2 y 33. Pero el que opera esta edificación es Elohim. Primera Reyes 11:38. Entonces fíjense que ahí estamos hablando, ¿verdad? Que como lo que dijo Elohim es que iba a edificar a la mujer con la costilla de Adán. Edificó, hizo a la mujer, ¿verdad? Y también aprendemos que los hijos que una mujer trae al mundo la edifican. ¿Ah? Y entonces ahí de qué depende toda esa edificación. De lo que nosotros decimos con nuestra boca, con nuestra lengua. Palabras que edifiquen. ¿Ah? Porque ¿cómo edificó Dios a la mujer de la costilla de Adán? Con palabras de edificación. ¿Qué le dijo? Te voy a hacer una ayuda idónea. No dijo te voy a hacer una ayuda de estorbo. De estorbo. De lastre, no. Te voy a hacer una ayuda idónea. Y por eso tenemos que tratarla como vasos frágiles, ¿no? A nuestras esposas, a nuestras compañeras. Así como edifica una familia Elohim, edifica un pueblo, una nación. Así edificó al pueblo de Israel. Sí. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel durante estuvo en el desierto hasta fue castigado. Después les dio la tierra prometida, practicaron las leyes del Señor, obedecieron, pero después se apartaron. Y entonces, ¿qué les vinieron? Los juicios. Les vino el azote, les vino el juicio, que los dispersó por todo el mundo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando no edificamos nuestra familia, no edificamos nuestros pueblos, no edificamos nuestra nación, somos esparcidos por todos lados. ¿No? Entonces, tal vez nos lee lo último el hermano José y nos los comenta.
Sí, no lo vemos, hermano. La familia. ver. La familia es la escuela de amor que tenemos los seres humanos. Es una familia, en una familia donde está Dios hay amor porque Dios es amor. ¿Ya? Si en una casa no damos amor, entonces, ¿cómo podría ser un hogar sin amor? ¿Mm? Un hogar... Sí. Para que la familia sea una escuela de amor realmente, ¿cómo tenemos que usar nuestra boca? Edificar, dar palabras de aliento, palabras de entusiasmo, de amor. Pero si mi lengua es de 10 palabras que dice, no es esa grosería, ¿estoy edificando mi familia? No. Está destruyendo. Y esa es la situación que se ve hoy en el mundo, de cuántas familias destruidas, desumidas, hijos que no quieren a los padres, los padres se descuidan de sus hijos, y lo importante es esto de que no les enseñen el buen camino. Incluso a veces los llevan a las iglesias, pero los dejan, no les enseñan. Los dejan al garete. Sí, no les enseñan el respetar a Dios, amar al prójimo, como lo que estamos estudiando hoy. Pero son bonitos estos estudios porque se aprende, y no se aprende del hombre, sino que como que fuera Dios mismo a través de su palabra enseñando. Así es. ¿Verdad? Y mire, cuando yo comencé a estudiar esto, pues, yo le digo que había usado mi boca muy mal. Y cuando ya comencé a no hablar mal de las personas y más bien les decía a otras personas, hablemos bien mejor de esas personas. Cuando se me acercaban a hablar mal, mejor veámosle qué es lo bueno que tiene y hablemos bien de esa persona. Y todo eso. Pues fíjese que la economía fue mejorando porque se te mejora tu economía, porque las personas como que son atraídas más porque hablé bien de las personas y que les hablé palabras que las edifican a que le hablé palabras que las destruyen. Esto es porque vos perdés esa relación con esa alma, se destruye, pecas, ¿verdad? Sí. Le provocas perturbación a esa persona. Mientras que cuando esa persona siente que no le provocas perturbación, sino que siente el amor, el apapachamiento que le llamamos nosotros, ese cariño, ¿verdad? Sí. Entonces la persona quiere estar conversando con esa persona que le lleva palabras, le transmite palabras de edificación. Así es. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer en nuestros hogares, con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestros familiares. Y por eso tenemos en Mateo el 15, del 18 al 26, tal vez, no sé si lo lee hermano José o Noemí. Yo lo pongo. Mateo 15. 15, 18, 26 dice. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, hasta allí mismo. Los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios. Entonces fíjense que cuando nosotros hablamos, nuestra palabra no se ve, no la vemos, pero esa palabra que sale, lo hacemos sentir, ¿verdad? Sí, son vibraciones, ¿verdad? Y si son palabras, ¿verdad?, que vienen del corazón, como dicen, con malos deseos, con malas cosas, eso es como un látigo, es como un arma que tenemos. Sí. Entonces por eso dice el Señor que del corazón sale y esto contamina al hombre. Eso es lo que contamina al hombre, pero lo que te metes por la boca no te contamina y se va para la letrina. sí. Pero eso que sale de tu corazón y lo transmitís en palabras, entonces ahí es donde tenemos que dominar eso como discípulos de Jesús, ¿verdad?, como verdaderos discípulos, para edificar una familia, una nación, un pueblo. Por eso es importante mantener siempre un estudio permanente de la palabra de Dios, porque cuando uno se dedica a estudiar la palabra, es como que lo anda en la mente.
Y entonces hasta la mente, los pensamientos y la lengua se le va moldeando a uno. Porque en todo, en cualquier evento, en cualquier situación que uno se encuentre, le viene esa palabra a uno. Por eso la Biblia, el Señor prometió pues, que Él iba a escribir en nuestros corazones y en la mente sus mandamientos. Sí. A mí me ha pasado, no sé pues, si les pasó a usted, que como uno tiene el Espíritu Santo lo redarguye inmediatamente y te dice, estás pecando, te equivocaste. Y uno ahí nomás reacciona y hasta le he dicho, perdón Señor que usé mal mi lengua. Sí, así es. Y eso es a cada rato muchas veces porque... Sí, dependiendo, como decía, en la relación social que uno se encuentra, por ejemplo, en los trabajos. Yo por lo menos en mi caso trabajo con un señor mexicano que es católico, él odia el evangelio. A él usted no le puede hablar de Dios, que ligerito le sale hasta bien golpeado. A mí no me hables así, que no sé qué. Cuando yo entré a trabajar allí, me llevé un speaker para andar oyendo mensajes. Y se fue a quejar. Me llamaron a la oficina a mí. Porque a él no le gustaba oír los mensajes. Bueno, no le gusta, todavía trabajamos juntos, pero es pleito todos los días con ese hombre. Bueno, no pleito, a veces discutimos algo fuerte, ¿verdad? Pero yo digo fuerte porque yo le explico las palabras y él se enoja. Y él dice, yo soy católico y a mí no me venga con eso. Y le digo yo, usted no necesita ser católico, usted tiene que entregarle al Señor. Y cuando le hablo así, es como que le alboroto los días. ¿Vale? Muchas veces no hay que ser católico, adventista, lo que sea, muchas veces, como dice uno de mí, no conocer la palabra de Dios, porque incluso hay gente que cree que la Biblia católica es diferente a la Biblia adventista, la Biblia evangélica, a la Biblia que puso el mormón. Es la misma Biblia, es la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y la leemos, que tienen unos libros adicionales, ¿verdad? Pero si leemos Mateo, debe ser la misma palabra de Dios. Entonces, ese conocimiento muchas veces, porque hay gente que me ha dicho, y eso que sacaste de Mateo 6:18, eso no está en mi Biblia. ¿Cómo no? Vaya y búsquela. Y saca tu Biblia, que si es católica o si es adventista, a ver, quiero ver. Y ahí, léalo. Ahí está. Oye, de verdad, sí es cierto, ahí está. Hasta entonces se dan cuenta porque es que no escudriñamos la palabra de Dios, no la estudiamos y casualmente por eso creo que era lo que iba a decir Noemí. Mi pueblo, ¿cómo que dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento y ese conocimiento solo lo logramos, como dice José, estudiando la palabra, machacándola, metiéndonos, porque somos duros de coco, ¿eh? Sí. Y hay que darle duro. Y por eso Yeshua dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué quiso decir Jesús con yo edificaré mi iglesia? ¿Ah? Tal vez nos puede allí el hermano ayudar. Sí. Jesús, piedra angular y templo santo, no es solamente el nuevo edificio, es también su constructor. El edificio es obra suya, es su iglesia, Mateo 16:18. Él escoge sus materiales y los pone en su lugar. Así pone a Pedro como base. Y en su gloria, Él es también quien da a cada uno su puesto y su ministerio, que da a todos los elementos del edificio, con concordia y cohesión, y construye así su propio cuerpo, en la caridad. Efesios 4:11 al 16. Entonces, fíjense, yo soy ingeniero civil y tengo un máster del mundo en esa disciplina. Pero ¿cuánto no anhelo que Elohim me dé el máster de ser un simple siervo en la construcción del edificio más bello de toda la creación? Porque es el edificio más bello de toda la creación. ¿Ya?
Entonces yo no necesito ese máster que recibe en el mundo más que para trabajar en las cosas de esta dimensión. Pero a mí me encantaría trabajar en ese edificio. Yo le he dicho al Señor, dame la oportunidad de trabajar en ese edificio. Me ha dado esta humilde oportunidad de estar en esta comunidad, de trabajar, ¿verdad?, para ser discípulo. Y me gusta esa visión de esta comunidad que están impulsando con fuerza que lo más importante es hacer discípulos, ¿verdad? Más que hacer un show todos los domingos, ¿verdad?, y venir a hacer el show a un entretenimiento. De eso no se trata, es de hacer verdaderos discípulos que amen a Jesús y que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Entonces, estos son los misterios de la gracia y la piedad. Entonces, tal vez podemos leer ahí Mateo 16, del 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces fíjense que el Señor es el que nos escoge. Él nos escoge para hacer tal o cual misión, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Él y que lo que hagamos es para la gloria de Él, no para nosotros. Nosotros somos siervos inútiles. Amén. ¿No? Pero en este caso no es Pedro la roca, sino que es Jesucristo la roca. ¿Verdad? Sí. Jesucristo es la roca. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo él ahí? Que la cabeza, la roca, es Jesucristo, y sobre él edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está relacionándose a que Pedro es la piedra, que Pedro es la iglesia. Sí, no, es Jesucristo. Entonces, lo que Dios nos dice también en este pasaje es que él fue el que llamó a todos sus discípulos. Sí. A Natanael le dijo, allá te vi debajo de aquella higuera. ¿Ah? Y él lo llama, el que era cobrador de impuestos. Él le dijo, sígueme. Porque él ya nos conoce, conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando hay un corazón dispuesto y arrepentido, entonces ese corazón dispuesto y arrepentido, él lo llama a servirlo. Y entonces comenzamos a escuchar su voz. Y todos tienen que escuchar su voz y obedecerla. Porque no solo escucharla, es que hay que obedecerla. Usemos nuestra boca para edificar a los demás y no para destruirlo. Y allí está un gran letrero donde se está haciendo la construcción. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ah? Entonces, eso es lo importante que debemos de entender. Entonces, tal vez me lee ahí 1 Tesalonicenses 5:11. Por favor, hermano José. El reino de Dios, la iglesia de Cristo, se trata de edificación. De edificación. ¿Y con qué edificamos? Con los dichos de la boca, con la palabra. ¿Ah? Después en Efesios 4:29. Se trata de animarnos los unos a los otros con palabras edificantes. Entonces, si venimos aquí a una iglesia, si nos reunimos, compartimos los alimentos, ¿y qué nos tenemos que decir? Palabras que edificantes y que nos animen unos a otros, pero no vamos a venir a chismear y hablar unos contra otros, pues. O como dijo Cantinflas, entendieron mal, ¿verdad? En vez de amarse los unos a los otros, se armaron unos contra los otros, y muchas veces se arman una guerra, ¿verdad? Como lo que estábamos platicando ahora con lo de las células, ¿verdad? Y entonces se armaron en las células guerra entre los hermanos, porque este hermano se me fue a mi célula, vos me robaste al hermano. Oye, pero eso no es así. Incluso a mí me pasó un hecho allá de que en Maryland a mí me habían nombrado como supervisor receptor y tenía como 8 células a mi cargo.
Y uno de los líderes se levantó y se llevó como 6. Y ya dijo, no, yo me he llamado a pastorear y se llevó la gente de la 6 de Estaba Edra, sí, ahí, entre los mismos. Entonces eso no debe suceder, porque si nos reunimos para animarnos, para hablar palabra de edificación y dejar, porque el que está haciendo su iglesia es Cristo, y no es denominación, no es nada. Él dice que su iglesia son los que lo adoran en espíritu y en verdad, y eso es lo que debemos de poner en práctica, ¿verdad? Entonces, se trata de mostrar nuestro amor entre nosotros y no solo hablarlo, ya que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Verdad? Entonces, tal vez Noemí nos ayuda con Romanos 14 y 17. Se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Justicia porque el Señor ama la justicia. Porque el Señor es un Dios justo. ¿Ah? Y entonces la paz viene por la justicia, porque a vivir en paz hemos sido llamados. Y eso es lo que debemos de practicar. Cristo vino al mundo a traer paz entre Dios y los hombres y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ah? Para deleitarnos en el Señor, servimos a un gran Señor y Dios que desea que nuestra vida esté centrada en paz y gozo, ingrediente esencial de la fe, porque ese es el ingrediente. ¿Ah? Si queremos cocinar fe, ¿qué ingredientes necesitamos? Paz y gozo. Yo creo que ya el tiempo se nos está yendo, hermano, no sé. Avísenme, 7:22, nos quedan 8 minutos exactamente. Parece que no vamos a poder terminar hoy, ¿verdad? Entonces, en la economía de Dios tenemos una gran responsabilidad como mayordomos de nuestra familia. La pregunta es, ¿estamos edificando o destruyendo nuestra familia? ¿verdad? Por eso, uno de los proyectos más importantes del hombre es la edificación de su familia santa para Elohim. Vamos a analizar en los últimos 8 minutos la situación en el mundo. ¿Qué ha pasado en el mundo? Pues se ha desviado de Dios, siguiendo el camino de los necios, que es el mismo camino que el de la ramera que abandona al marido de su juventud y sin que le pague, ¿verdad? Porque la diferencia entre prostituta y ramera es que la ramera es la que abandona al hombre y ni siquiera le paga, ¿verdad? Entonces por eso él nos hace esa semejanza con ese hecho. Muchos de los hombres actuales, jefes de familia y gobernantes, somos simples rameros, rameras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abandonamos la misión, la comisión que nos dio Dios. ¿Por qué? Por seguir al mundo y el mundo ni siquiera nos paga. ¿Verdad? No nos paga nada. ¿Verdad? Solo por ir a divertirnos, solo por ir a disfrutar, ¿verdad? De un rato. Entonces eso nos atrae y caemos. Por eso vemos en el mundo tanta tragedia. Unos países sumidos en el ateísmo, practicando filosofías de hombres que justifiquen su injusticia y opresiones contra sus propios connacionales. ¿Verdad? Entonces, como esto lo tengo que resumir, otros pretendiendo cambiar el evangelio del arrepentimiento y el quebrantamiento espiritual por el de las cosas materiales, corrompiendo a los hombres y despertándoles la avaricia y pretendiendo hacer un solo tutti frutti de las religiones que ahora se llama ecumenismo. ¿Ah? ¿Ah? El movimiento ecuménico, sin darse cuenta que ellos son la nube negra espiritual que cubre el planeta como al principio. Siempre el hombre pretendiendo ser más que Elohim y creyendo ellos que pueden cambiar los planes de Elohim. Él hizo al hombre para que lo adore y así será siempre. No podemos cambiar. Así, solo si la humanidad alaba al verdadero Dios, puede tener un buen destino. O sea que eso es lo que tenemos que buscar. La humanidad alabar al verdadero Dios para tener un buen destino.
Después tenemos la continuación. Yo aquí resalté un escrito del poeta, ¿eh? Y dice, ahora hemos con bandas y tiaras a tigres y hienas que gobiernan este mundo. Y dijo, hay que hacerle la guerra a la guerra y darle el fusil al hombre que trabaja la tierra, al artesano, al creador, al inventor, no para viles conquistas, sino para que mantengan la paz y defenderse de los malos, de aquellos que no son capaces de producir para combatir la escasez y la negra miseria, sino que han venido a esta tierra para robar, matar y destruir. Ya sabemos quién es el que vino a robar, matar y destruir, ¿verdad? Pues Elohim, ¿qué nos dice Elohim? ¿Qué nos dice Dios? El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Ahora, eso es lo que muchas veces nosotros como hombres muchas veces no pensamos. Creemos que vamos a ser eternos y que si somos como la hierba del campo, que el viento sopla, ¿verdad? Y desaparecemos y después no queda ni memoria nosotros. ¿Verdad? Y algunos hasta se van a hacer estatuas porque creen que se van a eternizar. ¿Verdad? Y bueno, hay que extirpar el cáncer de la maldad en este mundo aplicando la ley de Elohim. ¿Y qué dijo él? Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis el mal. Al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrece también la otra. Y ahí estamos escuchando la voz de Dios. ¿No? Y eso es lo que nos va a traer paz. Voy a ir resumiendo el amor hacia los enemigos y la regla de oro. ¿Qué nos manda el Señor? Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, perdona a los que te hieren. Difícil, ¿verdad? Sí, eso de ponerle otra mejilla, si le dan un golpe, ¿verdad? Como que ahora en estos tiempos es muy difícil. Sí. Y eso de amar a mi enemigo, ¿verdad? Entonces muchas veces algunas personas te podrán decir, y vos tenés sangre de horchata, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás orando por tu enemigo? ¿Verdad? Sí. Y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y ya, para terminar, ¿por qué hay hambre en la tierra? Ahora, muchas de las cosas que el hombre está haciendo, matando a los bebés recién nacidos, que desatando azotes, ¿verdad? Como el COVID, sí, etcétera, y la planificación familiar. Todo es para reducir la población mundial, porque la teoría es, ¿verdad?, de que no va a haber suficiente alimentación para todos los hombres, que nos vamos a morir de hambre. Pero la verdad es que desde la época, ¿verdad?, de Abraham, ya había hambre en la tierra. Y en eso no había muchas personas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué aprendemos a través de la palabra de Dios? ¿De qué viene el hambre en la tierra? Viene de que nosotros nos apartamos de Dios. De la desobediencia. De la desobediencia y cuando nos apartamos de Dios. Ahí viene el hambre, ¿verdad? Esa es la verdad en nuestro mundo actual. Muchos hombres que se creen ricos porque amasan fortuna, que creen que se van a llevar y realmente son miserables ante los ojos de Dios. Y otros que caminan como pobres, pero que son inmensamente ricos porque tienen las provisiones y depósitos de Dios que son inconmovibles. ¿Eh? Entonces, esa es la diferencia de uno con otro. Y las cosas movibles y un reino inconmovible es lo que nos habla Dios. ¿Ya? Tal vez no lo lee ahí el hermano. Sí. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles
movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El último versículo no lo veo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, fíjense que nosotros estamos en un mundo movible. Esta dimensión es movible, pero hay un mundo inconmovible que es el que nos ofrece nuestro Señor. Entonces, cuando somos verdaderos discípulos, ponemos los ojos en esas cosas inconmovibles y no en las movibles. Y que debemos de estar claros que nuestro Dios es fuego consumidor. En Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y él dice que así vamos a terminar. ¿Va? Porque él ya nos dijo cómo va a terminar la humanidad. Porque la humanidad en los finales tiempos va a llegar a adorar a la bestia. ¿Va? Se va a desviar tanto. ¿Va? Y él dice, bueno, que ahora ya no nos va a destruir con agua, nos va a destruir ¿con qué? Fuego. Con fuego. ¿Verdad? Y por eso nosotros tenemos que tener fe, porque tenemos la esperanza de ese mundo inconmovible. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde mora la justicia y la paz? Y era lo que estábamos hablando hace unos cuantos minutos, ¿verdad? Y el efecto de la justicia, donde hay justicia, será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esa es la verdadera seguridad que tenemos. Y ese es el verdadero reposo que tenemos. Tal vez no lo vamos a encontrar en este valle de lágrimas, no lo vamos a encontrar en esta tierra, ¿verdad? Pero lo vamos a tener porque Él nos lo ha prometido, ¿verdad? Y Él viene, Él viene, y eso debemos tener fe, ¿verdad? Entonces, América debe ser una gran balanza donde prevalezca la justicia, que pivotee sobre América Central. Fíjense que si vemos el gráfico, América es como una gran balanza con dos grandes platos, América del Norte, América del Sur, y en el centro está Centroamérica. Nuestra América Central. ¿Verdad? Allá, por allá en un puntico está El Salvador. ¿Verdad? Pero estamos ahí en el centro. Por allá está Nicaragua en el centro. ¿Verdad? Pero también la podemos ver también no como una gran balanza, la podemos ver como una gran cruz sobre la cual reposa la esperanza, Yeshua, Jesús, y basado en la economía de Dios. ¿Qué tal que toda América se basara en la economía de Dios? Y por eso dijo el poeta y visionario, águila, existe el cóndor, made the grand union a no end. América debe consolidar sus valores cristianos en su base hebrea. Fíjese que se lo dijo hasta en inglés, ¿verdad? Porque lo que le está diciendo en inglés, águila, acordate que existe el cóndor, así que hace esta gran unión y no tendrán fin, ¿verdad? Y luego dice, aquellos crueles filósofos, aquellos falsos crisóstomos de la inquina y la blasfemia, lo que les explicaba. Aquí que dijo el poeta, que dijo que vienen crueles filósofos con una filosofía extraña, anticristo de viaje, como las que estamos viviendo y todas las teorías que nos están metiendo. Y los falsos crisóstomos, esos que tienen un pico de oro, pero nada más para la inquina, o sea, para la mala voluntad y de la blasfemia, hablar en contra de las cosas sagradas de Dios. Y eso lo vemos ahora, hombres con locuaces, ¿verdad?, que hablan de esta manera y usan la boca de esta forma. Entonces, al pueblo que busque ideal, ofrezca una nueva academia. ¿Y cuál es la nueva academia? Hagamos discípulos. ¿Verdad? Hay que hacer discípulos. Su enseñanza es contra el mal, porque la palabra de Dios es la enseñanza contra el mal. Su filosofía de luz. ¿Cuál es la filosofía de luz? La palabra de Dios. Esa es la filosofía de luz. Que no más el odio en ponzoña,
y un ramaje de paz retoñe del madero de la cruz. Rubén Darío, un poeta nicaragüense que escribió todos estos poemas y los escribió con una gran visión, ¿verdad? Y qué lindo sería, ¿verdad?, ver América resurgir basado en la palabra de Dios, ¿verdad?, en esa filosofía de luz y no en todas esas pocas filosofías que se han inventado ahora, y que surge esa academia, ¿verdad? Y así lo vemos, una academia donde todas las iglesias realmente comiencen a ser discípulos, ¿verdad? Y como dice allí en la base hebrea, porque la mayoría de hoy de grupos que se hacen llamar iglesias se han alejado de sus raíces, de las raíces hebreas y hoy han fundado sus propias doctrinas, que en vez de acercarse al Señor Jesucristo se han alejado. Y por eso vemos muchos grupos, por ejemplo, como dice usted, América Latina, Centroamérica, hay muchos cristianos, pero están bien desviados, ¿verdad? Porque han malinterpretado muchas porciones de la Biblia a favor de sus deseos, ¿verdad? Y Pedro segunda, no me recuerdo si el capítulo 1 o el 2, él enseña eso, que iban a venir personajes, iban a engañar falsos maestros. Bueno, ya tiempo y así, y estamos viviendo la apostasía, y porque queremos ser discípulos verdaderos de Jesús en esta época, tenemos que entender eso y tenemos que entender que entonces esta apostasía está generando tantas cosas, pues, que es increíble, pues, cómo ha dañado todas las diferentes denominaciones, ¿verdad? Se han contaminado de una serie de filosofías y de teorías, pero falsas totalmente, y como dijo el Señor, fábulas, ¿verdad?, de hombres. Sí. Aquí, no sé si tenemos tiempo para leer un poquito esta porción. En 2 Pedro capítulo 2. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando más de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecen su propia perdición. ¿Verdad? De su injusticia tienen por delicia el gozar de deleite y castilla. Aún mientras comen con vosotros, se recrean sus errores. Y prácticamente de todo hoy, en estos tiempos, donde hay de todo, pero pues, concupiscencia, la corrupción, por sí, por el conocimiento, porque
Así es. Yo Vamos a este, oportunidad gloriosa. Santo, lo que tú ahora te pedimos noche también a nuestro hogar, Señor, nos guarde y nos proteja de todo peligro, Señor. Gracias.